Si quieres un carro que te da la menor cantidad de dolor de cabeza, un eléctrico es definitivamente una gran opción. Y si lo usas de manera urbana, porque hay algo que es cierto, o sea, salir de la ciudad no siempre va a ser tan fácil. Tú bien sabes que yo no estoy de acuerdo con lo que Manuela dice del Chevrolet Bolt. Y por eso tenías que comprobarlo por ti mismo. Sí, precisamente para probar que Manuela se equivoca, me decidí viajar desde Ciudad de México hasta Mazatlán, Sinaloa, a bordo de este auto 100% eléctrico. O bueno, SUV eléctrico. Pero me contaste que sí tuviste algunos contratiempos. El primer problema fue salir de la Ciudad de México. Es nefasto. Bueno, y mejor, ¿por qué no nos muestras cómo te fue? Presiono el botón de encendido. Tengo 437 kilómetros de autonomía, me dice aquí en la pantalla. No hay ruido de motor, no hay nada porque es un vehículo eléctrico. Hola, soy Gonzalo Magaña, estoy sacando el Bolt EUV. ¿Me pueden abrir la pluma, porfa? Sí, adelante. Odio manejar en la Ciudad de México. Lo odio con odio jarocho, aunque no soy jarocho. Hola, ¿me puedes abrir la pluma, porfa? Estoy sacando el Bolt EUV, soy un medio de comunicación. ¿Me puedes auxiliar? ¿Tienes tarjeta? El segundo piso del periférico estaba cerrado. El mapa me está obligando a que regrese y por eso amo la Ciudad de México. Oficialmente no me fui por donde me tenía que ir porque aquí hay 3 o 4 niveles y no entiendo bien el Android Auto. Entonces le acabo de agregar 10 kilómetros a la ruta porque estoy yendo en dirección contraria. Tengo que ponerle más atención a la navegación en los mapas. Ya quiero estar en carretera donde me siento muy bien y mi gusto sí es conducir. Nada fácil, nada fácil. Inmediatamente me quedó claro que tenía que parar en algún lugar a recargar. ¿Y por qué razón no te paraste y recargaste el carro en esta estación grandísima en la autopista a la salida de la ciudad? La única respuesta honesta es por güey, porque no sabía que existía ese lugar para cargar. Oye, ¿pero qué no la app de Chevrolet tiene la ubicación de los cargadores en donde están instalados? Sí los puedes ver en la aplicación de Chevrolet, pero eso está disponible solo para la gente que es dueña cuando ya compras el Bolt. Entonces me tuve que aventar con el Jesús en la boca desde Ciudad de México hasta Morelia, que es la primera ciudad en el camino donde yo suponía que iba a haber cargadores. No encontré ningún cargador rápido CCS. De hecho, ¿por qué no tú pides que nos muestren cómo está? Piratas, vamos a verlo. Here goes nothing. Este cargador al que estamos enchufados solo está metiendo 7 kilowatts por hora. Tendríamos que esperar hasta las 7:45 de la noche. Vamos a ver si podemos encontrar un cargador más rápido en otro lado. Estamos llegando a la agencia Nissan, por más paradójico y lógico que esto parezca. Y aquí tienen un cargador. Me consta que las agencias Nissan en su mayoría todas tienen cargador. ¿Hay cargador? ¿No hay cargador? Creo que no hay cargador. ¿No hay cargador? ¿Sabes en qué agencia sí sirve? Aquí sobre la misma avenida Acueducto, ahí te puedes conectar con un cargador rápido. Gracias, carnal. ¿Sale? Nissan Acueducto, salida Mil Cumbres. Ay, en Morelia. Les hacemos el comercial. Gracias. ¿Cómo estás? Segundo a la agencia BMW. Aquí hay cargador. Cargando a 9 kilowatts hora. Es un poquito más rápido que otros. Carga completa a las 8:15 de la noche. Yo creo que voy a ir a la otra plaza. Charging. No, pues sí se ve que la sufriste, ¿eh? Sobre todo porque hasta ese momento cuando llegué a Morelia no tenía una app donde buscar cargadores. Luego me descargué la aplicación de PlugShare y ya con esta aplicación ya pude ver dónde había más cargadores y qué tipo de cargadores hay, porque lo chido del Bolt EUV es que sí admite carga rápida CCS, que es una carga que con 30-40 minutos de carga puedes recargar 100 kilómetros, 150 kilómetros. Y encontré que en un poblado llamado La Barca, entre Morelia y Guadalajara, había un cargador de 10 kilowatts. Entonces cargué solo lo suficiente en Morelia para poder llegar a La Barca, y en La Barca ya me enchufé a una sola estación. Había dos, pero una no servía y la otra sí, gracias a Dios. Me estacioné y puse el Bolt Rainbow a cargar. Y mientras estaba pasando eso, me eché un cafecito porque había una sucursal de la Flor de Córdoba. ¿Cuánto tiempo lo cargaste? No me acuerdo, pero sí recuerdo que tomé bastante video de eso, así que ¿por qué no vamos a verlo? A las 2:15 de la mañana se va a terminar de cargar. Obviamente no me voy a quedar aquí hasta las 2:15, pero este cargador, si vas en viaje largo en esta dirección, este es un lugar que vale la pena cargar porque es más rápido que lo que vas a encontrar en Morelia. Como ya me descargué la app para saber dónde están todos los cargadores y ya vi en dónde están los cargadores más rápidos y todo ese tipo de cosas, la próxima vez que haga este viaje me lo voy a poder hacer en un solo día sin broncas. Es un viaje donde vas a gastar 0 pesos en combustible, te vas solamente pagando casetas, y dime si te molestaría viajar solamente pagando casetas. Entonces... Llegué a Guadalajara. Sí, pero ya era de noche. ¿Y encontraste cargador en Guadalajara? No encontré cargador a la hora en que llegué, y el Bolt incluye un cargador portátil para que no importa dónde
donde vayas, tú te puedas enchufar. Infortunadamente, el cargador portátil de Chevrolet Bolt solo funciona si el contacto o el enchufe, la clavija, está aterrizado a tierra física. El contacto del hotel no estaba aterrizado con tierra física, el cargador no sirvió. Por lo menos pude descansar más o menos bien en el hotel. Me quedan solo 75 kilómetros de carga en la batería y me dirijo a Audi Center porque parece ser que las agencias Audi tienen cargador rápido. ¿Y te puedes enchufar a un cargador que no es de la marca del carro que traes? O sea, sí, los enchufes del cargador no son exclusivos de una marca. Algunos cargadores son compatibles entre sí. Pero me refiero a que la marca no me va a decir, oye, no, tu carro no, esta es mi marca, entonces no te enchufes aquí. Eso ya depende de qué tan buena onda o mala onda sean en la agencia de esa marca donde tengan ese cargador. Y la verdad, la gente en Audi fue muy generosa. Pedí chance, me dieron chance y me pude conectar a su cargador rápido. Es que dijeron, ay, es Gonzalo, me gustas conducir, pásale. Casi. De hecho, me dijeron, oye, ¿que tú no eres Gabo de Autodinámico? Y yo así, no, carnal, ¿qué pasó? Llego a la agencia Audi en Guadalajara, enchufo el Bolt Rainbow y una vez que lo enchufo, empieza a cargar. A la media hora se corta la carga. O sea, deja de cargar. Y entonces tienes que desconectarlo y volverlo a enchufar y otra media hora. Hice varias pruebas con ese cargador rápido hasta que encontré el modo. Fue así como de ¡pam! Y básicamente lo dejé enchufado al cargador rápido de Audi con el carro encendido y obviamente yo arriba de él porque no lo puedes dejar abierto con el switch así, pues, si no te lo llevan. Pude meter carga rápida por 72 minutos continuos, 1 hora con 12 minutos. Y eso fue el más fantástico descubrimiento del viaje, encontrar que hay una manera en que el Bolt puede meter carga rápida continua, pero tienes que estar arriba del carro con el switch encendido. Como ya me daba cuscús quedarme sin batería, viajé desde Guadalajara hasta Tepic, Nayarit a una velocidad como de 100 kilómetros por hora y así ya me duró un poco más la energía. Como la aplicación de PlugShare me mostraba que en Tepic no había ni un solo cargador rápido, iba a tener que estar muchas horas cargando en Tepic. Y supongo que no querías estar tantas horas ahí. Querías llegar a verme. Obviamente, mi amor, porque ya te extrañaba, qué ñoños. ¿Y entonces qué pasó? Lo que pasó es que se me prendió el foco de nuevo y yo dije, si me voy a algún lugar con una antena muy alta que tenga un pararrayos, puedo agarrar ese cable, o sea, lo meto por el enchufe de carga del carro, me espero a una tormenta eléctrica, lo sincronizo para que el carro pase por encima del cable a 88 millas por hora como en la película de Volver al Futuro, justo al mismo tiempo que cae el rayo y en ese momento va a quedar energizada y me transporta a la velocidad de la luz y llego espacio-tiempo, o por lo menos llego a Mazatlán más rápido. La segunda opción de Guadalajara a Tepic es de bajada y pude ver que en el camino, cada vez que yo iba de bajada, iba regenerando, porque tiene frenado regenerativo, iba recapturando esa energía. Estaba regenerando a 40, a 50 kilowatts, mucho más rápido que la carga rápida de Audi. Incluso si esto pasa en las bajadas, ¿por qué no consigo que alguien en Tepic me remolque? Y así en poco tiempo puedo, con la carga regenerativa, cargar a 50 kilowatts. Y con media hora que me remolquen ya eras más que suficiente para llegar hasta Mazatlán. No te sé cómo dije era. ¿Para qué te la cuento? Vamos a verlo. Adelante, carnal. Dale sus aceleraciones suaves y graduales y los frenados también suaves y graduales. Vamos a tratar de mantener una velocidad constante. Deja la llamada. Ay, no, se soltó, güey. Déjame ver si se tronó algo. Otra vez, corte. Yo pensé que ese nudo que le hice iba a jalar. Si se suelta de ahí, carnal, me dejo de llamar Gonzalo. Josh, ¿me escuchas, carnal? Te escucho, carnal. Listo, hermano. Dale despacio, aceleraciones suaves y graduales. Vámonos. Dale. Y se va a romper el cable, güey. Sí, se reventó. Esto sí no me lo esperaba. Esto que me lleva la patada. Pero ahora ya no me queda más tiempo para buscar otro cargador, para tratar de recuperar un poco de kilómetros. Así que mi casa, que es su casa, está a 284 kilómetros y tengo 295 kilómetros en la batería. No sé si voy a alcanzar a llegar. No intentes remolcar el Bolt con una cuerda flaquita y delgadita porque se va a tronar. Necesitas una slinga choncha. Viajando a 80 kilómetros por hora, no necesitaba tanta energía. La batería me alcanzó perfectamente para llegar desde Guadalajara hasta Mazatlán y todavía llegué a la casa en la noche con 30 kilómetros de sobra en la batería. ¿Tú lo viste? Eso quiere decir que esa carga me duró 530 kilómetros, que es mucho más de lo que el fabricante dice. Una cosa que tenemos que recordar siempre de Bolt EUV es que su máxima eficiencia de batería es en ciudad. Es cuando te puede dar más de 500 kilómetros con hábitos de manejo buenos y a velocidades moderadas, 40, 50, 60 kilómetros por hora. Si vas más rápido que eso, a velocidades
es de autopista, el rango es de aproximadamente 397, 98, 400 kilómetros básicamente. ¿Y necesitaste hacer alguna otra cosa especial para conseguir esa autonomía? Sí tuve que activar el sistema que se llama One Pedal Driving, donde literal conduces con un solo pedal. Cuando se activa el sistema, presionas el acelerador, el carro avanza. Quitas el pie del acelerador y ¿qué es lo que pasa? Porque tú también lo probaste. Sientes como si el carro se arranara, como dicen, como si se frenara un jalón, pero es el sistema que regenera la electricidad. Y es la manera en que le puedes sacar la mayor cantidad de kilómetros a la batería. En 1 kilómetro más voy a estar en casa y me quedan 35 kilómetros en la batería. La cuenta final dice así: 1268.4 kilómetros recorridos desde la Ciudad de México hasta aquí. El consumo promedio fue de 13.2 kilowatt hora por cada 100 kilómetros, que está muy bien. He aprendido mucho. ¿Y qué aprendiste entonces de todo este viaje? Bueno, Manuela tiene razón en el sentido de que la primera vez que vas a hacer un viaje largo, te vas a estresar un montón. Si no conoces el carro, te vas a estresar un montón. Y Manuela no tiene razón, porque cuando ya aprendiste todo lo que te estoy diciendo en este video, todas las lecciones que yo tuve que aprender para que tú no las tengas que sufrir, ya viajar en carretera con un eléctrico no genera ningún problema, no genera ansiedad. De hecho, hasta pudimos subir el Espinazo del Diablo, Daniela y yo, a bordo del Bolt para probar cómo se conducía y cuánta energía consume durante 2 horas de subidas ininterrumpidas por una de las carreteras más peligrosas y difíciles del país. Pero eso es tema de otro video.